Dios les bendiga, hermanos y hermanas que me escuchan en esta hora. Hoy es martes de crecimiento y hoy nuestra iglesia Príncipe de Paz, quienes pastorean nuestros pastores Amanda y Gabriel Gautier, abren los medios de comunicación para poder llevar a cabo nuestra clase bíblica de martes de crecimiento. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestra vida, te alabo y te glorifico y te doy gracias por tu amor, por tus maravillas y tu grandeza. Gracias por este día, el cual, Señor, tú has dado provisión, nos has ayudado, guardaste nuestra salida y nuestra entrada, y también estarás en nuestro acostar. Te pido, Señor, que esta clase sea dada tal y cual tú la has dado, Señor. Prepara los corazones, Señor, de aquella toda vida que pueda escuchar, alcanzar a escuchar este mensaje, esta clase bíblica, y que tu palabra sea puesta por obra, que sea trabajando, Señor, para los propósitos, Señor, que tú tienes para todo y cada uno de ellos. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a seguir en el segundo libro de Pedro, cual llevamos varias clases hablando sobre el libro de Pedro, un libro maravilloso donde Pedro en sus cartas nos habla sobre tantas enseñanzas, nos habla también de cómo preparar el pueblo de Dios en cuanto a la apostasía, en cuanto a los falsos maestros, en cómo ser un buen líder, en cómo ser un buen siervo de Dios. Son cartas maravillosas, cual te exhorto a que continuemos estudiando y me acompañes cada martes para seguir estudiando las cartas de Pedro. Ya terminamos la primera carta de Pedro y ahora estamos en la segunda carta de Pedro. Y hoy vamos a hablar sobre las señales de los tiempos. Cómo cómo Pedro le hablaba a las iglesias a través de sus cartas sobre cómo podían ser las señales de los tiempos. Y no solamente eso, qué era lo que venía acompañando estas señales de los tiempos, cómo identificarlo para que su pueblo y ahora nosotros podamos estar precavidos, podamos estar ojo alerta, identificando todo esto para nosotros poder vencer. Lo que Pedro hablaba a las iglesias no era para esos tiempos, también era para nuestros tiempos, porque la palabra de Dios es una y es viva de los siglos, sigue vigente y nunca caduca. Y según Pedro identificaba y alertaba a su iglesia, alertaba a los cristianos, hoy también nos alerta a nosotros porque las señales son las mismas, los tiempos son los mismos, y yo diría que más porque la venida de Cristo se acerca, y a medida que la venida de Cristo se acerca, los tiempos se ponen más difíciles y estas cosas se levantarán más para todavía engañar a aquellos que Dios ha elegido para poder llevarse con Él a los cielos, a las bodas del Cordero. Hoy vamos a hablar sobre las señales de los tiempos, como Pedro le hablaba. Y vamos a leer segunda de Pedro 2, capítulo 2, y vamos a leer del 17 al 20. Primera de Pedro 2, del 17 al 20. Y luego vamos a coger el capítulo 3 y vamos a coger los capítulos del 1 al 5. Segunda de Pedro 3, del 1 al 5. Y lo voy a leer consecutivamente. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos son fuentes de agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bendito Dios, Dios añada bendición a su palabra en esta hora. Y estamos hablando, bendito Dios, que el apóstol Pedro, como un buen predicador, está advirtiendo al pueblo de las cosas que han de suceder, de las cosas que pueden venir, bendito Dios, de las cosas que están ocurriendo tal vez en ese mismo momento. Y es como una advertencia de que mira lo que puede suceder. En las lecciones anteriores vimos, por lo menos en la lección anterior vimos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar de las señales que van a ocurrir para que esos falsos maestros y profetas ocurran, salgan y nosotros poderlos identificar. Vemos que la corrupción está rampante en el mundo entero. Y al haber corrupción, corrompe al ser humano, al género humano el cual habitamos en esta tierra. Y tanto corrompe a aquel que no tiene a Cristo como aquel que está en dos aguas, como aquel que todavía no sabe si va o viene, que está en la iglesia pero no está convertido, tal vez está convencido, pero no está convertido. Entonces estas cosas, la corrupción los pueden arrasar fácilmente, pero aquellos que estamos firmes en la roca, que estamos aprendiendo día a día de la palabra de Dios, que estamos vigilantes a las cosas pueden ocurrir, cuando estas cosas ocurren, tú y yo no podemos caer tan fácilmente, o no podemos caer, identificando que estos son los tiempos que Pedro hablaba a su iglesia, y que también en el libro de Judas, del 3 en adelante, también habla sobre estas cosas que está hablando Pedro en esta noche. Bendito Dios. La maldad de las generaciones siempre están. Podemos verlo en Sodoma y Gomorra, como Dios tuvo que raerla campantemente por el pecado. Vimos también en el arca de Noé, cuando él tuvo que preparar el arca y trató de llevar un evangelio de arrepentimiento, pero no le creyeron y Dios arraigó al mundo entero a través del diluvio. Y muchas veces Dios tiene que tomar medidas drásticas para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo podamos creer en el mensaje de la cruz, en el mensaje de salvación y poder permanecer. Pero hay de aquellos que todavía no están firmes, que todavía no creen en ese mensaje maravilloso de la cruz, que Cristo vino a dejarnos, en aquella sangre bendita que fue derramada y en el perdón de los pecados, y siguen todavía buscando un Dios que todavía ellos no quieren conocer, porque siguen todavía pegados al pecado, que no quieren tampoco dejar, porque esto siempre es decisión propia. Dios nos dio un libre albedrío que nunca ha sido violentado. Tanto tú como a mí, yo una vez tomé la decisión de seguirle a Dios y hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios que hemos permanecido. Pero aquel que Dios le toca su puerta y aquel que le abre, pero que todavía no se convence, no se convierte, se convence de que sí, Jesucristo vino, trajo un mensaje, pero yo no lo acepto porque todavía esas personas son las más peligrosas en caer en estas apostasías de que vamos a hablar hoy, en esta noche o en este día, bendito Dios. Los postreros días, vamos a leer, bendito eres Jesús, vamos a leer el primer versículo, los dos primeros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Bendito Dios. Cuando habla, estos son fuentes de agua. Estos son fuentes sin agua.
Estas son fuentes sin agua. Habla sobre la carencia. Habla sobre la carencia total de virtudes que puede existir en el ser humano. No solo lo espiritual, sino también el humano. Hay carencia. Estos son aguas, estos son fuentes sin agua. Cuando hay una fuente y tú tienes mucha sed y tú dices, ay, al fin encontré una fuente, pero tú vas y no te está dando agua. Tú sigues con sed, tú sigues con la necesidad de nutrirte, de hidratarte, porque aquella fuente que tenía la responsabilidad de hidratarte y de proveerte agua, no la dio. Pues entonces están hablando de que estas personas en los postreros días han de venir, que se llaman como fuentes, que son fuentes sin agua, que pueden aparentar ser fuentes, pero no traen agua, no tienen agua para saciar. Por lo tanto, esto es una carencia total de virtudes, y no tanto en lo espiritual, sino también en lo humano. Lo que se refleja por fuera se refleja por dentro. Y lo que tú puedes reflejar por dentro también se refleja por fuera. Y así Pedro está hablando. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando va a empezar a llover o viene una gran lluvia o va a venir una tormenta, lo sabemos porque miramos el cielo y se empieza a poner negruzco. Empiezan a venir nubes medias grises, nubes densas, se empieza a poner un poco oscuro, se pone a poner un poco ventoso, brisoso, tal vez un poquito frío, porque detrás viene la gran tormenta. Entonces, ¿cómo te anuncia que viene una tormenta o una gran lluvia? Con esto que te acabo de describir, con estas nubes que se mueven densas, grises, que se pone el día opaco, se pone tal vez oscuro. Y tú dices que oscuro está y son las 3 de la tarde o tal vez las 10 de la mañana y ya está tan oscuro, porque así son los que vienen en el nombre del Señor, pero son fuentes sin agua, que lo que traen es oscuridad para tu vida. Vienen a confundirte, vienen ellos a saciar su ego, a saciar tal vez su conocimiento que tal vez tengan, porque muchas de estas personas vienen de sanas doctrinas, pero llegó un momento en que el ego pudo más que ellos y se salen, pero ya vienen con unos conocimientos. Entonces, pero no tienen nada que dar, porque si no tienen nada que dar, no hay virtud. Dios no está allí, son fuentes sin agua. Entonces, aquí el Pablo lo describe como nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Si no se arrepiente, la densa oscuridad que hay en ellos será para siempre. Bendito Dios. Lo que aquí se entiende es que los falsantes son individuos que nunca bebieron del agua de Jesús, como tal vez lo hizo la samaritana, que dijo, dame de esa agua, bendito Dios. Se describe también como nubes empujadas por la tormenta, por lo cual se da a entender la falta de peso moral de esta gente. No tienen ninguna moral, no les importa engañarte, no les importa mentir, mostrar otra cara, ser falsante. No les importa, bendito Dios. Y ya sabemos cuál es el destino de ellos. Como dice aquí la Biblia, lo que le espera es la densa oscuridad, está reservada para siempre. Bendito Dios. La densa oscuridad está reservada para siempre si no se arrepienten, si no se salen de esos malos caminos. Bendito Dios. El 19 dice, le prometen libertad. No, vamos al 18 que lo deja a mitad, perdón. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, palabra un poco difícil de mencionar, disculpen, de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Palabras infladas y vanas, que tú dices, qué bonito habla, pero aquí no hay nada. Son palabras que salen al viento, pero son vanas. No van a llegar a ser la misión con la cual se debe, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía.
y ellos están tirando una palabra, pero eso va a retornar vacío porque allí no hay nada. Son palabras vanas, no nacen del corazón, no nacen del espíritu, no nacen de la unción y de la gracia. Por lo tanto, son palabras vanas, que dice la palabra, seducen con concupiscencia de la carne y desolucionan a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Bendito Dios. Esto estamos hablando de la apostasía. ¿Y qué? Vamos primero a definir qué es la apostasía. La apostasía es abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. O sea, en otras palabras, como renunciar pública, una renuncia pública de la religión con la que practicamos. Ya yo no soy cristiana, soy atea. O ya yo no soy atea, soy musulmán. O yo no soy aquí, soy allá. Ves, tú renuncias y te vas de un lugar a otro. En estas personas casi siempre, la mayoría yo diría, salen de la religión cristiana de sana doctrina, donde se predicaba la sana doctrina, y salen son apóstatas que salen de esta religión para irse a crear sus propias religiones o irse por otras religiones que hablan lo que les acomode y lo que les conviene. Esos son apóstatas de la fe. Por eso es que abandonan. Entonces, aquí estamos hablando de estos apóstatas que dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen a los que lo escuchan y desolucionan a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Ellos viven en error. Dice que seduciendo a las almas inconstantes. Los que no están bien afincados, los que no están conscientes, con los que viven en dos aguas, con los que todavía no se convencen, ni quieren creer que Jesucristo está ahí. Lo creen tal vez, pero no lo quieren vivir. Lo creen, pero no lo confiesan. O sea, estas personas que son apóstatas, que sigan a estos apóstatas, caen. Pero estas personas, ellos van detrás de aquellos que quieran hacerlos caer. Entonces, si tú no estás firme en la fe, tú no estás firme en la palabra, tú no sabes por dónde esta gente van a venir, y estás en la iglesia cristiana, pero vas a socializar, vas a escuchar las bonitas palabras, o van para que te vean, o van para que digan que caes fácilmente. Cuando estos apóstatas se levantan y quieren derrumbar una iglesia o quieren dividir iglesia, los primeros que se van en estas divisiones son estos tipos de personas, porque no están en un convencimiento total de que Jesucristo sana, salva y viene pronto, de que tenemos que permanecer y estar ojo al águila con estos falsos profetas. Entonces, y es por eso que él habla sobre seduciendo a las almas inconstantes, porque no saben. Sí, yo sé que Jesucristo vino y yo acepto, reconozco que Él vino a morir por mí. Sí, cómo no, yo creo en Dios, pero no les sirven, no llevan una vida de práctica. No, están en dos aguas. Entonces, ¿qué decimos de la que dice la palabra? Dice que esos de su boca los vomitará, porque Él no quiere tibio, Él no quiere frío. O sea, o eres frío o estás caliente, pero los tibios dice que los vomitará. O sea, que tenemos que afincarnos estos tibios, porque o te vas frío o te quedas caliente, porque Jesucristo viene pronto. Y estos apóstatas ya se están levantando, ya los iremos conociendo, ya iremos escuchando barbaridades de ellos, muchos de ellos. Su propósito es arraigar con el pueblo de Dios, no es otra cosa. Bendito Dios. Entonces, dice el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, te hablan de prosperidad, te hablan de, como aquí dice, de la libertad, pero ellos están presos. Ellos no saben en las cadenas, nosotros los demás no sabemos en las cadenas de prisión en que están ellos, para ellos venir a predicar libertad. Y te convencen, pero su corazón están atados con el odio, la amargura, el deseo de ser más.
¿Entienden? No, estas personas están atadas a sus propios deseos, a sus propios pecados, están en concupiscencia, están en adulterio, están en pecado. Entonces te vienen a hablar de libertad, pero mira su vida, escudriña su vida. ¿Cómo es su vida? Entonces, estas personas te hablan te prometen libertad cuando ellos mismos esclavos de corrupción. Están en pecado, engañan a la gente, maltratan a la gente, en sus hogares son otra cosa. Tengamos cuidado con eso, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que si tú creíste en esa palabra, te hiciste esclavo de él. Y estás apoyando el pecado, estás apoyando la mentira. Tú que vienes de la sana doctrina, tú que sabes y conoces y escudriñaste las escrituras y tal vez no sabes mucho, pero conoces lo suficiente para no caer en estas mentiras. En palabras bonitas que suenan bonitas, convincentes. Oh, ese hombre está lleno de Dios. Vamos a escudriñar un poco más. No todo es palabra bonita, hay palabras que suenan agradables al oído. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero escucharlo, porque tal vez está en necesidad de escuchar lo que él tiene o ella tiene que decir. Y por eso te acomoda. Pero la Biblia dice que el cielo se hace fuerte y solo los valientes arrebatan. Y tenemos que arrebatar en medio de esta apostasía que se va a levantar en los postreros días, que ya se está viendo, que se levantarán y muchos caerán apercibida. Busca la Biblia, estudia. Siempre lo he dicho. Estudia la Biblia, no es difícil estudiarla. ¿Qué es lo que Dios dice con estos últimos tiempos? Yo he venido meses atrás hablando sobre estas cosas, preveniendo el pueblo sobre lo que Pablo y Pedro venían hablando a sus iglesias, que no es diferente a lo de hoy. Es más, por lo tanto, tenemos que estar pendientes a estas señales. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, heredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bendito Dios. Estos son palabras que solamente Dios es el que las habla. Bendito eres Jesús. Si tú reincidiste, si tú te saliste, eres peor que un incrédulo, porque el incrédulo por lo menos sabe que no cree en nada y está claro, no creo en nada. Yo creo en el plato de comida que tengo de frente, así lo dicen muchos. Yo creo en el carro que estoy guiando porque lo veo y lo toco. Pues esos son incrédulos. Pero tú que conociste la palabra, que conociste al Señor, el Señor trabajó en tu vida, el Señor dio promesa a tu vida y reincidiste y te fuiste. Pues por eso dice que el estado bien es el peor que el primero. Porque cuando estuviste ahí, sí fui sin esperanza, pero estabas buscando de la verdad, buscando en la fe y el Señor te iba dirigiendo poco a poco, poco a poco. Y ahora te saliste, va a ser peor. Porque abandonaste toda la fe, te fuiste detrás de aquel pecador, aquella pecadora, aquel que te prometió libertad, prosperidad, bendiciones, que el cielo se va a abrir, todo eso es cierto, pero hay que pagar un precio. El Señor te va hablando, te va preparando para esas bendiciones. Pero queremos las bendiciones y no pasar por el proceso. Queremos el beneficio, pero yo no quiero el beneficiario. Y así no es. Entonces, por eso te vas detrás de uno que está más perdido, como dicen por ahí, ¿verdad? En arroz y habichuela, más perdido que un güey visco, porque te dio unas promesas y te habló bonito, y ese está más perdido que tú. Entonces, cuando aquel caiga, cae en todo el mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Es por eso que hoy la Biblia dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque cuando tú crees y tú persigues esa creencia, pero cuando apóstata, cuando te sale de una realidad para creer en otra contraria, en una mentira, con un pecador, una pecadora, que esa misma persona no sabe cuál va a ser ni su propio estado, cómo va a dirigir un grupo, ese estado viene a ser peor, te deprime, te engañan, te estafan, el diablo te va a hacer añico.
Y tú no quieres eso para tu casa, para tu vida, para tu familia. Quédate donde está la sana doctrina, espera, confía. Todo esto es un proceso. El proceso se inicia desde el primer día, pero las bendiciones las vemos a lo largo del camino. Cuando Dios nos enseña a arrebatar un cielo, cuando Dios nos enseña que ese cielo es prometedor para mí, yo lo quiero. Y yo me preparo para yo llegar a ese cielo. Pues cómo se arrebata a través del camino, cuando Dios nos va pasando de escalón en escalón, proceso en proceso, y voy venciendo, y voy venciendo, y voy venciendo, hasta que llegue el sonar de las trompetas, que me mantuve firme, creyendo en esa promesa, y me voy con Él. Pero cuando vamos de lugar en lugar, sin saber hacia dónde vamos, es triste. Que no te pase a ti, bendito eres Jesús. Luego dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Estaba creyendo que esa era una iglesia que no se había corrompido, esa era una iglesia que se había mantenido, era una iglesia que todavía estaba en la verdad, que todavía creía en el Señor Jesucristo. Dice que los escribo y en ambos despierto con exhortación. Lo estaba exhortando a nuestro limpio entendimiento, que crean lo que le estoy hablando, que estén persabidos cuando te dicen, mira, mañana va a ir un ladrón a robarte. Ya, tú te preparas, ¿verdad? Pones cámara, y si tienes alguna pistolita por ahí también, si cambia las llavines, pones bien el seguro y estás pendiente por si viene o no viene, ¿verdad? Porque te avisaron, porque te avisaron. Pero cuando no te avisan, ahí es cuando tú tienes que demostrar que como quiera tú estás preparado. Como quiera tú estás preparado. Cuando el enemigo viene en contra de ti, tú estás firme en la roca, porque Jesucristo te prometió, porque Jesucristo está contigo, porque Jesucristo honra a los que lo honran. Entonces, si tú todavía no sabes si bajo viene, caes. Y tenemos que estar apercibido, como le decía Pedro, a esta iglesia. Dice que exhortaba nuestro limpio entendimiento. Todavía había gente allí clara que creían que Jesucristo sana, salva y que viene pronto. Para que tengáis memoria de la palabra que antes han oído dicha por los santos profetas. Le estaba recordando esa palabra que habían dicho por los santos profetas de Dios. Que permanezcan, no claudiquen, permanezcan, no crean en aquel, crean en la sana doctrina y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Recuerden que Pedro fue un apóstol de Jesús. Y qué mejor para exhortar esta iglesia que Pedro, que caminó mano a mano con Jesús. Y dice, y de los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Apóstoles que seguían evangelizando, que seguían en una gran comisión llevando la palabra de Dios. Tratando de levantar iglesias limpias, que no se corrompieran, que se mantuvieran, porque como quiera el lobo zarandea. Y cuando ve presas bonitas y limpias y preciosas va a querer. Pero hoy Pedro le exhorta, yo acudo a ti les escribo y despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, exhortación. Despierto te exhorta que lo haga. Mantente ojo de águila, mantente pendiente. Mira por dónde puedan venir, mira cómo puedan procesar. Porque no solamente se ve en lo físico, puede venir un profeta, un pastor, un maestro, lo que sea, muy bien, con una apariencia muy bien, dice, wow, ese tremendo pastor. Pero la palabra que da, por dónde viene, esas palabras escondidas, muchas veces salen y uno dice, levanta bandera roja. Dice, espérate, aquí yo tengo que tener cuidado con lo que él está diciendo. No me gusta por dónde él está hablando, porque está diciendo esto. A nosotros estamos llamados a escudriñar la palabra, como también a escudriñar la palabra que sale de nuestros pastores, que salen de nuestros profetas, que salen de nuestros líderes. Porque así es que nosotros podemos llevar nuestra sana doctrina. Aquello que se predique contrario a que Jesucristo sana, salva y que viene pronto, rechácela. Todo lo que venga contrario a esas tres cosas, rechácela. Porque esa es la verdadera
sana doctrina. Aquel que venga con un mensaje diferente, la misma Biblia dice que aunque venga un ángel del cielo a predicarte lo contrario, eso es anatema. No podemos creer en lo que, en palabras que vengan contrario a lo que ya tú crees. Ay, que eso no tan bonito, pero como que sí tiene sentido. No le des mucho sentido a lo que no es de Dios. No le des mucha cabeza, mucho rueda, mucho círculo a lo que no es de Dios. Yo, yo amo mi iglesia y la amo. Esa es mi iglesia. Y ahí estaré hasta que Dios me llame o que Jesucristo venga. Y yo vivo muy orgullosa de muchos en esa iglesia porque cuando escuchan algo que ellos no entienden o no conocen en medio de una predicación, algunos vienen a mí. Me dicen, Yolanda, mira, dijeron esto, ¿qué tú opinas de esto? Y si yo no lo sé en el momento, digo, yo te prometo que yo voy a investigar y te voy a llamar y te voy a sacar de dudas. Y así lo hago. Qué bueno que van y van a personas que puedan tener un poquito más de conocimiento o que sepan un poquito más, ¿verdad?, de la palabra para salir de duda. O a veces muchas van y yo les digo, mira, busca en este libro, vámonos al libro tal, a los versículos, y lo hacen y escudriñamos. Eso es tener y mantener una sana doctrina. Pero cuando creemos en barbaridades que se dicen en los altares y todo el mundo amén, amén, no, tenemos que escudriñar. Aquello que no, que te sonó un poquito, escríbelo. Cuando llegues a la casa lo escudriñas o llamas a alguien que tú entiendas, líderes o pastores, que tú entiendas que tenga un poquito más. Y mira, yo escuché de tal persona esto, qué tan cierto es. Y así no vamos cayendo en doctrinas de error o en mensajes equivocados. Amén. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días, y sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Yo tengo el don de sanar y me voy a parar en la esquina y voy a empezar a decir que todo el mundo que quiera sanación que venga y voy a sanar y se están burlando del pueblo de Dios, se están burlando de la necesidad, se están burlando de la dolencia, se están burlando de la necesidad humana. Esos son los burladores. Aquel que yo vengo y voy a pedir dinero para tal no, y allá cuando es para su propio bien. Hay personas que lo hacen y con causa justa, pero hay personas que no. Entonces tenemos que ver por dónde es y cómo es. Y si tenemos que preguntar, preguntamos. Si tenemos que indagar, indagamos. Eso es ser sabio. Eso es ser inteligente. Entonces dice que sabiendo estas cosas que yo les acabo de leer, le dice Pedro al pueblo, que en los postreros días, o sea, los días que están por Jesucristo venir, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus deseos, a sus necesidades físicas, a la porquería que puedan traer. De acuerdo a esas porquerías que ellos sientan, vienen a engañar un pueblo, a burlarse de un pueblo. No lo permitas. Tu pastor que me escucha, no lo permita. Escudriñemos a quienes trepemos a nuestros altares, escudriñemos a quien lleva a cantar, escudriñemos a quien viene a imponer manos, escudriñemos y escudriñemos. Igual tú líder, igual tú oveja que te sientas en una iglesia, escudriña. Y aquello que no, tú veas que no, como que no tiene sentido, acércate a alguien sin necesidad de ofender y expon tu opinión. Claro, no te la acerques a cualquiera. Puede ser unos líderes, puede ser los pastores, los ujieres. Acércate de alguien que te pueda dar respuesta. Y si la respuesta que te da te convence, sigue hacia adelante. Pero si no te convence, levanta bandera roja o amarilla. Bendito Dios. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Pero ¿qué dice que Jesucristo viene pronto? ¿Desde cuándo? Si Jesucristo vino, murió y siempre dicen eso y todavía las cosas siguen igual. Porque tu tiempo no es el tiempo de Dios. Mi tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Jesucristo venir no es el tiempo mío. Es el tiempo que Él tiene estipulado.
es el mismo tiempo, el día, la hora, el segundo, el minuto, que dicen que ni los ángeles lo saben, solamente lo sabe Jesús. El tiempo que Él va a venir en las nubes. Lo importante de esto no es cuándo es. No es que viene pronto y que no. Eso no es lo importante, hermana mía y hermano que me escuchan esta hora. Lo importante es que estemos preparados. Que cada día sea limpiando nuestras vestiduras. Que cada día sea revistiéndome de lo que me haga falta. Escudriñate que necesitas más oración. Vamos a tener más oración. Buscar más de Dios. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador y seguir. Hazlo. Es que este tiempo que todavía falta sea para acercarnos a Dios. Porque yo me quiero ir con Él en las nubes. Yo quiero ir a esa boda del Cordero. Yo quiero verlo tal y cual es. Yo quiero ver mi corona. Todos tendremos una corona si viviste conforme a la voluntad de Dios. Si no lo estás ahora, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Busca una iglesia. Congrégate. Acepta a Jesucristo. Déjate formar. No mire cosas vanas, cosas triviales, cosas que el ojo humano ve y critica. Déjate formar. Eres un vaso que a base de en manos de los pastores y los líderes va a ser fácil si te dejas tornear, si te dejas formar. Ve a las clases bíblicas. Sigue hacia adelante hasta que Cristo venga. No te dejes engañar de aquel que se paró. Pero que a ustedes predican a quién. Pero si es que todavía no ha venido. O a veces decimos, mira, Jesucristo viene pronto. No me vengas con ese cuento otra vez. Esto no es un cuento de camino. Esto no es un cuento que tú lo lees por ahí, abriste el libro y lo cerraste. Eso está en la Biblia. Y si lo dice en la Biblia, es realidad, es verdad. Entonces no dudemos de esto. Estos que hablan, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. El tiempo antiguo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase el sol, se hizo el sol. Hágase la tierra, se hizo la tierra. Sepárese la luz de la oscuridad y se separó. O sea, todo fue hecho por la palabra. Si Jesucristo dijo, yo voy a venir, Él por la palabra lo va a hacer. Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste, que todavía permanece, que todavía fueron creados y todavía permanece. Estos ignorantes, que dice aquí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo todo fue hecho por la palabra. Y si Jesucristo dijo, yo voy a regresar y me llevaré a mi novia conmigo, Él lo va a hacer. Que no se ha cumplido porque es en el tiempo, en el cromo de Dios. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo ni mío. Y con eso yo no voy a sacar a mi hermano o a mi hermana del camino, que está persistiendo, que está batallando, que está subiendo de niveles, que se está dejando formar, que está siendo una buena oveja. Yo no voy a ser motivo por esa ignorancia de sacar a alguien del camino, para yo arrastrármelo y llevármelo conmigo para bajo mis propias concupiscencias y poder yo hacer lo que yo quiero. Tengamos cuidado, pueblo de Dios, personas que me escuchan esta hora, hermano o hermana mía, tengamos cuidado. Las señales de los tiempos son claros. Ya los empezamos a ver. Aquellos que sabemos y estudiamos la Biblia y que hoy yo te estoy mostrando, sabemos que estos tiempos ya se están viendo. Se van a ver más y más y más y muchas cosas pasarán. Pero ¿cómo tú las vas a saber si no te estás congregando, si no estás estudiando, si no estás viniendo a Marte de crecimiento, si no estás dejándote moldear, siendo instruida o instruido? ¿Cómo lo vas a saber? Por ignorancia. Yo no voy en el día que Dios me pregunte qué pasó. No, que no me enseñaron. No, que es que no tuve tiempo de ir a aprender. No, es que nadie me dijo. Esa no va a ser excusa de Dios. Porque la palabra está en cada esquina. Las iglesias están abiertas. Aquí ponte a ver cuántas iglesias hay alrededor tuyo. Iglesias cristianas, iglesias con buena doctrina. ¿Cuántas te rodean? ¿Cuántas están cerca de ti? Y a ninguna vas. No quieres dar el paso. Pues entonces esas iglesias están para enseñarte, para decirte, pero tú no quieres Él. Es por eso es que Dios no va a aceptar esto como excusa. Es que no lo hay. Porque Dios, su palabra va a ir hasta el último rincón del mundo para que toda criatura sea evangelizada.
Y yo sé que en un momento dado tú fuiste o has sido o estás siendo evangelizado o evangelizada. Déjate evangelizar porque los tiempos vienen tiempos fuertes, tiempos malos. Lo estamos viendo, prende ese televisor. Lo estamos viendo las señales en los cielos, en la tierra, cómo la concupiscencia se ha levantado, cómo la maldad se ha levantado. Y todavía no estamos viendo lo peor. Pero tú y yo no queremos vivir eso. Porque cuando esas cosas ocurran, la iglesia de Dios tiene que estar arriba. Y yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios. Yo te exhorto en esta hora a que tú busques una iglesia, a que tú confieses a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador de tu vida, que lo lleves a tu corazón, que lo lleves con toda tu amor, con toda tu ansia, con todo tu fervor. Y una vez tú lo confieses, síguele, eh, trabaja con él, pídele a Dios que te use, pídele a Dios que te lleve. No queremos grandes ministerios, no queremos nada, simplemente ser moldeada o moldeado, ver su gloria, ver su mano cómo se mueve en medio de mi casa, de mis hijos, de mi familia, de mi propia vida. Cómo Dios nos sana, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos resguarda, cómo Dios nos cuida. Todas esas maravillosas cosas que yo te he podido mencionar, lo vemos a través cuando aceptamos a Jesucristo y entramos con Él, cuando Él toca a nuestra puerta y nosotros decidimos abrir y sentarnos a cenar con Él. No te estoy pidiendo cosas difíciles ni cosas imposibles. Es tan sencillo como cuando alguien te viene a visitar, toca tu puerta y tú te alegras de ver que es el vecino, tu papá, tu mamá, un hermano, un familiar, y tú le abres con cariño, lo abrazas y le ofreces lo mejor. Hazlo con Jesús. Con Él no vas a tener pérdida, vas a tener ganancia y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártela con alguien que verdaderamente necesite estas instrucciones sencillas pero poderosas, donde Dios nos está hablando, que nos preparemos, que, no, que nos enlistemos y que estemos afiliados y en fila hacia a los propósitos que Dios tiene para contigo y para conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte el próximo martes por su canal YouTube sobre martes de crecimiento bajo la Iglesia Príncipe de Paz. Será hasta pronto. Dios le bendiga. Adiós.